Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, caballeros todos, amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción del programa Kenyer Jaramillo, en los controles siempre atentos, siempre pendiente mi buen amigo César González, y en la conducción del espacio, quien les habla Daniel Lara. Neomar Hernández ha sido despedido. Este programa, por supuesto, te puede escuchar no solamente a través de la señal abierta de RCR 750 AM en el dial, sino también a través de rcr.tv, la radio que se ve, a través de Periscope en nuestra cuenta @RCR750. Igualmente puede escucharnos a través de la señal de nuestros amigos de BPI, Venezolanos por la Información, quienes también nos retransmiten a esta hora. Este es el programa de radio más retransmitido en la historia de la radio y de YouTube. No se lo pierden. Bien, les agradecemos por estar allí como siempre. Y bueno, Neomar Hernández no ha sido despedido todavía. Pero cuando te faltas, a una persona se le despide. Neomar Hernández ya está en camino. Por lo menos eso es lo que él dice. Vamos a ver si cumple. De todas maneras, yo le estoy anotando aquí. Ya estoy haciendo oficio para enviarlo a la Inspectoría del Trabajo. Porque no, o sea, no puede ser, pues, que ese señor esté llegando tarde. Pero no importa, aquí estamos y aquí seguimos. Y hablando de aquí estamos y así seguimos, que es una frase del señor Orlando Castro, que quien fuera banquero en la Venezuela de antes y quien prácticamente después de decir esa frase, en efecto, ni estuvo ni siguió. Uno de sus más connotados colaboradores de la época, y se dice que inclusive pupilo, Juan Carlos Escotet, está pasando en este momento por un trago amargo, no personal, sino profesional y empresarial. El banco Banesco, según hemos conocido, en función de lo indicado por el propio Ministerio Público, a través de sus redes sociales, han indicado que a los directivos, a la junta directiva del Banco Banesco, se les ha detenido. Y además de eso, con unas estratagemas que ya vamos a comentar con Neomar Hernández, que se está incorporando a esta transmisión. Pero yo quería referirme a dos cosas en particular en cuanto a la técnica utilizada para capturar de forma aviesa, bajo engaño y bajo traición. Neomar, bienvenido y gracias por incorporarte. Gracias, doctor, gracias. Ya había pasado... Ya yo había empezado a redactar el oficio para la Inspectoría del Trabajo por tu ausentismo, pero prometo que lo voy a destruir, no lo voy a pasar hoy. Oye, gracias, vale. Pero fíjate, Neomar, lo que está ocurriendo con Banesco. Han sido detenidos sus directivos y yo quería referirme a dos cosas. Uno, el día de ayer, cuando empezó el rumor de que los directivos estaban detenidos, la propia gente de Banesco, a través de sus redes sociales, hicieron llegar una especie de desmentido, donde decían, palabras más, palabras menos, o no,
textualmente, aquí tengo el tweet. A ver. Decía hace 19 horas la cuenta oficial de Banesco Banco Universal en Twitter de lo siguiente. En estos momentos nuestro presidente Oscar Doval, junto a otros ejecutivos, está rindiendo declaraciones ante el DGCIM. Estamos tranquilos porque todas nuestras actuaciones siempre están ajustadas a derecho y legalidad. No es cierto que estén detenidos. Eso fue hace 19 horas. 19 horas después, el Ministerio Público emite también a través de la red social, en Twitter, un comunicado donde indica que en boca del del fiscal general de la República, nombrado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, se confirmaba la detención de la directiva. Si eso, en efecto, fue más o menos la forma como se hicieron las cosas, ¿qué queda por decir en este momento? Lo primero que queda por decir es que no es posible que a estas alturas se tenga todavía, se crea que un organismo represivo de este régimen le va a respetar a alguien los derechos, siendo inocente o siendo fiel a la legalidad. Es una situación, la candidez frente a un régimen como este, lo que hace es causar más víctimas. Bajo engaño, Hitler llevó a más de 6 millones de judíos, a 1 millón y pico de gitanos y de personas de distintas razas y a quien le dio la gana. Bajo engaño los llevó a las cámaras de gas. Muchísimas víctimas del holocausto nazi ni siquiera sabían que estaban caminando en una cámara de gas. De la misma manera, cuando salen, y hemos escuchado, Neomar, y tú lo sabes muchas veces, ya para darte la palabra, relatos de presos políticos de sus familiares y abogados, donde a ellos se los llevan y les dicen, no, lo invitamos para que venga y rinda unas declaraciones. No está detenido, nada, lo estamos invitando para que usted voluntariamente declare. Y a partir de ese momento no se les ve más, los desaparecen, porque ni siquiera sus familiares y sus abogados lo pueden ver. Entonces, yo quería hacer ese llamado de atención, Neomar, porque me parece una cosa grave que todavía se crea que usted puede, no, porque yo estoy del lado de la ley, yo no tengo nada que temer. Bueno, lo lamento, pero en Venezuela no hay Estado de Derecho, por lo tanto sí tiene mucho que temer una persona frente a este régimen, Neomar. Bueno, Daniel, en principio, un poco de contexto, lo que se conoce es que al menos 11 directivos de Banesco están detenidos en el SEBIN o detenidos por el SEBIN, y que inclusive el propio presidente o dueño de Banesco, que es Juan Carlos Escotet, conocido por todos, banquero venezolano, estaba fuera del país y va a volar a Venezuela para encargarse personalmente de la situación. Pero ese es el contexto, ¿no? Ahora, lo que tú estás apuntando es muy cierto. El problema, aunque uno es demócrata y uno probablemente también es republicano y cree en el Estado de Derecho, que es, digamos, la columna vertebral de todo sistema democrático liberal moderno, bueno, uno tiene que estar pendiente o tiene que estar consciente de dónde está parado. Y en Venezuela, efectivamente, una premisa básica que hay que asumir en estos momentos es que aunque uno defiende el mundo de la legalidad y del Estado de Derecho, y esto es que todos somos iguales frente a la ley, bueno, hay que asumir que eso no existe en Venezuela. Aquí no hay Estado de Derecho. Por consiguiente, Daniel, todos, y lo digo con toda la responsabilidad del caso, todos estamos sujetos, aunque no nos guste, aunque adversemos eso con todas nuestras entrañas, todos estamos sujetos a la discrecionalidad del poder. Y la discrecionalidad del poder decide, justamente, de eso va la discrecionalidad del poder, decide quién es bueno y quién es malo. Y si usted es malo, usted puede ir para el pote sin que usted le den, sin protesto y sin aviso, como dicen por allí en el argot popular. Pero eso es una cosa, Daniel. Yo quiero retomar el punto del día de ayer con respecto a las acusaciones de Tarek El Aissami. Y yo quiero que la gente amplíe sus miras, amplíe su horizonte de entendimiento del problema. Aquí lo que está sucediendo, y yo entiendo que de eso van las acusaciones, es que hay personas, y yo lo apuntaba en Twitter ayer, que me dio la ira, pues me dio la cólera en Twitter a medianoche, porque yo leía una y otra declaración de esta gente del gobierno y más o menos veo por dónde va la jugada, luego de que me entero de lo de Banesco por propia boca digamos, de los directivos del banco, que aquí lo que está diciéndose es que hay gente que mueve mucho dinero en bolívares a través de las cuentas bancarias que tienen Banesco. Y yo decía entonces, si es que Tarek El Aissami
no sabe cómo aumentan los precios de un día para otro en Venezuela. A veces ni de un día para otro, de la mañana para la tarde en Venezuela. ¿Cuánto vale, por ejemplo? Porque yo no estoy hablando aquí de que la gente salga a comprar langostas o caviar de beluga. No. Yo estoy hablando de que hay gente que tiene que tomarse determinadas pastillas porque tienen unos tratamientos de enfermedades crónicas que padecen. Y bueno, y esas pastillas, mi estimado amigo, valen 10, 15 y hasta 20 millones de bolívares. Le puede valer una caja de pastillas que le dura 15 días o a lo sumo le dura un mes. Para una patología. Si usted sufre, como generalmente vamos a sufrir todos en la tercera edad, de 2, 3, 4 y hasta 5 achaques, bueno, imagínese usted, si usted es diabético, es hipertenso, si usted tiene un problema oncológico, que son medicinas de alto costo, que ya ni el Estado la suministra, porque aquí dejaron que la gente se muera, simplemente, esa es la verdad. Bueno, usted tiene que procurársela, usted está defendiendo el principio esencial de todo ser humano, que es preservar su derecho a la vida. Usted, porque el Estado lo abandonó. Aquí nosotros, esto lo tiene que entender la gente, aquí estamos abandonados, aquí no hay nada que pedirle a Nicolás Maduro, nosotros estamos abandonados por el Estado venezolano. Estamos quebrados como país, Neomar, y hoy que es jueves de la democracia, jueves de voces de la democracia, tenemos que ir a corte comercial, pero al regreso, por supuesto, vamos a seguir tocando el tema de lo que es la quiebra nacional y todas estas cosas, y por supuesto vamos a seguir hablando del caso Banesco, pero por los momentos tenemos que ir a un corte comercial. Vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Traer un celular de los Estados Unidos a Venezuela no tiene por qué ser una pesadilla. Tuplata.com.be ofrece tarifas especiales en el envío de teléfonos móviles. Quítate de encima el estrés y recíbelo fácil, rápido y seguro. Tuplata.com.be te brinda atención personalizada en horarios extendidos a través de WhatsApp. Y si tu empresa realiza envíos de un volumen considerable, también tienen una tarifa especial para ti. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ahora Casa de Oblea sigue ampliando su portafolio de productos. Para la construcción te ofrece superconcreto, pego y bloques de arcilla y concreto. Para almacenar agua, tanques de 2.500, 1.900, 560, 540 y 460 litros. Y para recolectar la basura, pipotes de diferentes tamaños y capacidad. Casa de Oblea siempre te ofrece mucho más y al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya vamos a ir, Daniel, con nuestra acostumbrada sección de las voces de la democracia, pero quiero redondear este punto. Yo decía en el corte anterior que lo que ocurre en Venezuela, si no fuese tan grave, daría risa. El problema es el siguiente. Frente al diagnóstico que he dado, que es que el Estado le vale un pepino si usted se muere o usted sigue en pie prolongando su existencia, aquí lo que ocurre, y que de alguna manera tiene una repercusión el día de ayer con las declaraciones de la ISAMI, es que si usted no tiene los medicamentos y la comida para poder seguir en pie, bueno, usted se muere. Y eso es más o menos lo que desde la irresponsabilidad, que es la ejecución de la política de Estado que se está ejecutando, valga la redundancia, es lo que va a ocurrir. Pero, ¿qué ocurre? Si usted tiene el dinero, que es lo que estaba de alguna manera sucediendo también, si usted podía procurar algunos bolívares,
millones de bolívares, porque bueno, lamentablemente el bolívar ya no vale nada, ni que le quiten 3 ceros. Si usted podía procurar algunos billones de bolívares para comprar tratamientos médicos, para comprar un mercado que le dure una semana, para comprar un mercado que le dure 15 días, porque un familiar le mandaba a usted remesas, como se le ha generalmente o de alguna manera englobado a todo este tema de los envíos de dinero desde afuera hasta el interior de la República, lo que está ocurriendo con la declaración de la ISAMI ayer es que el gobierno está asomando que va a querer controlar eso, es decir, va a restringir a esas personas que estaban utilizando el dinero que le enviaban sus familiares o amigos o allegados, porque, bueno, ellos creen que eso es un mecanismo de desestabilización de la economía nacional. Ellos no creen nada. Ellos saben que eso no desestabiliza nada la economía nacional. ¿Qué sucede? Que aquí opera el problema de que el gobierno ya ha raspado el tema petrolero con todo el derivado del dólar preferencial que se hacía bajo el paraguas de la exportación del barril petrolero venezolano, haya concedido absolutamente a los militares el tema del arco minero, que era una segunda, digamos, arista del problema extractivo económico venezolano, porque básicamente esto es un estado que lo que hace es conllevar a economía extractiva, o sea, a sacar y sacar y sacar, y cuando se te agota la mina en las economías extractivas, se agota la plata, pues porque tú no produces nada en realidad, tú lo que estás sacando es materias primas y vendiéndolas. Y entonces ahora dicen ellos, bueno, vamos a adelantar y matamos un pájaro de 2 tiros, me explico. Vamos a meternos con la banca privada, vamos a buscar construir el argumento para nacionalizar o centralizar más el control de la banca venezolana, específicamente de la privada, porque ya han comprado banco y compraron el Venezuela hace un poco de años, ustedes lo recuerdan, pero bueno, los que no han caído los vamos a controlar y a la vez tenemos la manera de controlar otra fuente de ingresos que está llegando al país, que es toda esta derivada. Pero hay algo primero que todo pero Daniel, Omar, ¿qué ocurre con todo esto? Y concluyo. Pero permíteme, sí, pero fíjate. Que en el medio se va a morir la gente porque no va a poder entonces utilizar el dinero. Mira, pero está bien, pero hay algo que va primero que todo eso, que hay que verlo con mucho cuidado. Aquí el procedimiento lo han aplicado ya, que yo sepa, que yo recuerde, en 3 oportunidades con esta. ¿Y cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente. En primer lugar, convierten a un banco, permiten que un banco se convierta en prácticamente el que monopolice la mayoría de los depósitos públicos y privados, de las nóminas, de la cartera crediticia y del negocio de los seguros. Después que ese banco tiene todo ese porcentaje, ese pedazo de la torta bien grande del mercado bancario y del asegurador nacional, ese banco empieza a ser amenazado. Primero le ofrecen comprarlo. Y si no lo venden, como pasó en el caso del Banco Venezuela, que lo vendió el Banco Santander de España, empieza el asedio. Y después que empieza el asedio, el banco es perseguido, es intervenido, sus dueños son exiliados o presos o todo lo demás, y el banco pasa a ser parte del Estado. Eso lo hicieron con el Banco de Venezuela. Eso lo hicieron con la ronda de bancos, con lo cual lo hicieron posteriormente, donde rodó el Banco Federal y donde rodaron otros bancos pequeños, que si Bolívar Banco, que si el otro, etcétera, etcétera. Bueno, y Banesco, que prácticamente se ha convertido en uno de los bancos principales, que aquí prácticamente media Venezuela tenía cuenta en el Banco Banesco y media nómina de empresas privadas está en el Banco Banesco y buena parte de la nómina de la administración pública también está en el Banco Banesco y buena parte de las pólizas de seguro de este país están en Seguros Banesco. Entonces, ¿qué termina pasando? Que la amenaza que hay contra Banesco no termina siendo una amenaza contra Banesco, sino que termina siendo una amenaza contra el sistema financiero en pleno. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, que esto no es más que un capítulo más de la novela llamada comunismo. Aquí a lo que pareciera que vamos a la nacionalización de la banca. En versión por capítulos, por entregas y todo eso. Pero eso poco a poco es lo que va ocurriendo. Y para esto no vale ni el apellido prominente de los propietarios del banco, ni el respaldo internacional de un banco bien posicionado a nivel global, ni el avesado movimiento de nuevos banqueros que comprando pequeños banquitos y fusionándolos terminen convirtiendo bancos pequeños en un banco grande, que fue el ejemplo de Banesco, porque Banesco empezó, el señor Escotet, comprando
caja de ahorro y préstamo en los años 90 y fue comprando caja de ahorro y préstamo y fue comprando hasta que constituyó una gran caja de ahorro y préstamo llamada entidad de ahorro y préstamo, llamada Caja Familia, y de Caja Familia se convirtió aquella cosa que se llamaba Banesco, y después se fusionó con el Banco Unión, y el Banco Unión después se convirtió en Unibanca, y Unibanca se fusionó con Banesco y se convirtió todo lo demás en Banesco. Ese es el crecimiento de Banesco. Entonces, el que crea de verdad que lo que está ocurriendo ahorita con Banesco es una simple amenaza contra Juan Carlos de Coté o una simple amenaza contra Banesco por las supuestas operaciones que se inventó este ministro de papel que es Tarek El Aissami, y ese fiscal de papel es el señor Tarek William Saab. No, los hermanos Tarek, los hermanos Caradura, los Tarek, el Tarek El Aissami y el Tarek William Saab, ¿no? Los Tarek de papel se inventaron la operación esta manos de papel para hacerle creer al país que lo que ellos están haciendo es en beneficio de la ciudadanía, cuando en realidad de lo que se trata es de una de las fórmulas para la nacionalización de la banca, que es lo que quieren hacer los comunistas en todas partes del mundo, y lo demás es gamelote de lo que ellos puedan decir. Así es. Vamos a redondear entonces porque vamos a hacer el corte. A la vuelta venimos con las voces de la democracia, pero básicamente yo me concentro en esos dos aspectos que tú los has tocado también, Daniel. Uno, por supuesto, es la oportunidad, y eso hay que entenderlo porque, por supuesto, el chavismo tiene particularidades como fenómeno o régimen político, pero también tiene obviedades que ya han sido reiteradas en cualquier otro régimen comunista del mundo. Y uno de esos es que hay una etapa en la construcción del socialismo real que lleva a aquel Estado que ya ha penetrado o ya ha destruido el capital privado que se produce, por ejemplo, en la industria, luego en el sector comercio, luego tiene que ir a buscar consecuentemente la nacionalización de la banca, para atar aún más y ponerle más amarras al ciudadano o a lo que quede de ese ciudadano luego de estas, tortuosas revoluciones comunistas. Y dos, es que estos tipos son tan delincuentes que justamente han detectado que el tema de las remesas, está siendo una realidad en Venezuela, porque no más que tienes que hacer un cálculo matemático. Si se habla de 3 a 4 millones de personas fuera, ponte que la mitad o al menos el 25% de esas personas envíen remesas a Venezuela, y ponte que lo hagan a monto de, por ejemplo, 30 o 40 dólares por mes. ¿Cuánto capital hay allí? Quizás no es lo que genera la renta petrolera, pero es un capital, y como a estos lo ajeno les encanta, como a estos lo ajeno les da envidia, y como ellos no saben producir, sino que lo que les gusta es robar, han detectado una nueva oportunidad de negocio allí. Por cierto, colateral a la oportunidad de negocio que están montando con todo el tema de las criptomonedas, que hay que reiterarlo, no es más que otro mecanismo quizá para encubrir algunos capitales, y si no, para seguir endeudando al país, porque es una especie de bono que no es bono, pero sí es bono de la deuda. Entonces, esas son oportunidades de negocio dentro de un régimen político que no tiene fuentes de financiamiento dentro del capitalismo normal, que es el escenario productivo o de los escenarios financieros normales, no, sino que está en esta cosa de rapiña. Vamos a ir a la pausa comercial, Daniel, y venimos con el Voces de la Democracia, muy pertinente y atinente también al tema del día de hoy. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Bleu acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, a Linen Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio. Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, @LenenShop, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Linen Shop es moda y algo más. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. La pregunta es sencilla. ¿Puede un Estado quebrado administrar con bien una empresa y llevarla a buen puerto? ¿Puede un Estado quebrado, un Estado en manos irresponsables, administrar empresas cuando ni siquiera la casa la han podido ordenar? Eso es una muy buena pregunta. Y vamos a escuchar en nuestra sesión de Voces de la Democracia de hoy a un invitado recurrente, que es el doctor Arturo Lar Pietri, en una entrevista con Marcel Granier, que habla precisamente de la quiebra del Estado, que se contagia a todo lo que el Estado toca. Vamos a escucharlo. Bueno, Marcel, yo te iba a decir que esa frase no la he dicho yo nunca, que el petróleo debía ser nacionalizado, eso no lo dije nunca. Ni he pensado que eso es sensato. He pensado, en primer lugar, estamos en el caso extremo de que un Estado quebrado no puede manejar una industria próspera. Eso es absolutamente. El Estado venezolano está quebrado y va a quebrar a la industria petrolera fatalmente por la situación de dependencia en que la tiene. En la historia de la industria petrolera en Venezuela hay dos etapas muy claras. La etapa de las concesiones, en las que el Estado venezolano recibía sencillamente una participación, pero toda la explotación estaba en manos de empresas privadas, que fue la época en que creció la riqueza en Venezuela, en que se estableció la importancia petrolera de Venezuela y en que la industria estuvo admirablemente administrada, con criterios puramente administrativos y económicos. Luego vino este paso que dio el gobierno de Carlos Andrés Pérez, a mi modo de ver, innecesariamente, porque la famosa nacionalización del petróleo lo que hizo fue anticipar algo que iba a ocurrir muy poco después. Por la ley de 1943, que es una ley excelente, se establecía que al vencimiento de las concesiones revertían a la nación todas las instalaciones y todo lo que tenían las empresas petroleras sin que la nación desembolsara un bolívar. De modo que por la satisfacción que quiso tener el presidente Pérez de aparecer nacionalizando el petróleo, dictó un decreto de nacionalización y tuvo que indemnizar a las compañías petroleras de grandes cantidades. En 1983 toda la industria petrolera habría revertido a Venezuela gratuitamente. Y entonces Venezuela ha podido con mucha serenidad decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Convertimos al Estado en empresario del petróleo con todos los riesgos que eso tiene? ¿O buscamos formas de asociación inteligente? Yo pienso que una forma de asociación inteligente hubiera sido haber establecido 4 o 5 grandes áreas de actividad en la industria petrolera y en una de ellas haberse asociado, conservando el Estado venezolano una participación suficiente, con los americanos, con los ingleses, con los franceses, con los italianos, con los españoles, con los japoneses, para que compitieran entre ellos mismos y no pudieran formar nunca un oligopolio interno, y el Estado venezolano tenía intervención en lo que se estaba haciendo, pero la administración era responsabilidad de ellos y la iban a hacer con criterios económicos. Pero nosotros resolvimos que este Estado voraz, que es un tonel sin fondo, administrara una industria que es una de las industrias más competitivas del mundo,
que requiere un mayor esfuerzo de administración técnica y seria, y que él administrará con criterios de productividad para el gobierno. El Estado venezolano le quita a PDVSA el 85% de sus ingresos. Eso no existe en ningún país del mundo. Ninguna industria petrolera del mundo resiste esa situación. De modo que eso hay que revisarlo a fondo. Bien, Arturo Uslar Pietri, Daniel, que no es un personaje que históricamente, por lo menos quien les habla, haya ensalzado, pero vaya que cuando uno escucha algunas de las cosas que decía Arturo Uslar Pietri, independientemente de sus actuaciones políticas ya en la última etapa de su vida, uno dice, ¿cuánta razón hay en ello? Y hay una discusión pendiente, Daniel, con el tema del petróleo en Venezuela. Una discusión, por cierto, sobre la que se escurre el bulto, pero a troche y moche, en cualquier sector de la vida política nacional. Y hablo desde los que están gobernando a los que supuestamente buscan desplazar a quien gobierna, ¿no? Y es una discusión atinente a justamente el paso que da Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. En su primer gobierno, Carlos Andrés Pérez no es que nacionalice el petróleo, porque allí no está el problema. El problema no está en que tú nacionalices el petróleo. El problema es que tú concentres en el Estado venezolano la actividad petrolera, es decir, tú estatices el petróleo. Y vale preguntarse, Daniel, si luego de, eso fue en el año 75, 76, siempre me equivoco con la del hierro, ¿no? Porque una fue la del hierro y otra fue la del petróleo. Eso hace 40 y tantos años, 50 y tantos años. Si usted, después de 50 y tantos años, no se ha preguntado, y yo no veo esa pregunta en ninguna parte, Daniel, si el Estado venezolano debe o no debe seguir manejando PDVSA, yo creo que usted está perdiendo el tiempo. O sea, yo no estoy diciendo que deba salir del manejo del petróleo venezolano, pero por lo menos hazte la pregunta. Yo no oigo a nadie, Daniel, hablando de si es pertinente en este inning del partido que estamos jugando, que PDVSA siga siendo una empresa estrictamente monopolizadora de la actividad petrolera venezolana. Bueno, pero es que ya entonces ahí empezamos con un problema, Neomar, porque para empezar, ya PDVSA no existe. Bueno, la destruyeron. O sea, ya Uslar Pietri lo corto en esa entrevista. Él dice que el Estado venezolano está quebrado y va a quebrar a PDVSA. Bueno, eso en efecto ocurrió. Pero el asunto es que ya PDVSA no existe, por lo tanto la discusión sobre qué hacer con PDVSA, el chavismo nos lo ha ahorrado, porque la destruyó, la desapareció, la convirtió en polvo cósmico, por lo tanto no hay nada que discutir. Lo que yo creo que sí es un tema a discutir, y tú tienes razón, no hay nadie que lo plantee, es si el negocio petrolero puede seguir estando en manos del monopolio del Estado. Yo creo que no. Yo pienso que aquí, ¿qué hace con PDVSA? Bueno, yo podría decir en otros tiempos que yo estaría de acuerdo que se privatizara. Y cuando hablo de privatizarla es que tú, yo y cualquier otro ciudadano venezolano pueda comprar acciones de esa compañía y tomar decisiones como accionistas de forma directa con respecto al manejo que se va a hacer de esa empresa. Pero hoy en día lo que habría que decir es que lamentablemente habrá que abrir el mercado petrolero venezolano de una forma lo suficientemente amplia como para que empresas internacionales entren, sin duda alguna, a hacer el trabajo que lamentablemente PDVSA no puede hacer. Yo no confío en un Estado administrando empresas, y eso queda perfectamente claro con lo que ha pasado. Tenemos suficientes ejemplos aquí en Venezuela. Pero entonces, vea otra cosa, fíjate que interesante lo que dice Uslar Pietri. Dos cosas que no dice, ¿no? Porque todo hay que decirlo. Claro. Número uno, Uslar Pietri está criticando en esa entrevista la decisión tomada por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero no dice que él formó parte de ese gobierno, porque Arturo Uslar Pietri fue embajador de Venezuela ante la UNESCO en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, y no fue una ocurrencia de Carlos Andrés, no fue una ocurrencia de Carlos Andrés Pérez, fue que el propio Uslar Pietri le pidió a Carlos Andrés Pérez que él quería ocupar ese cargo. Y en segundo lugar está el tema de que bueno, se hubiese esperado al año 83. Lo que decía Carlos Andrés Pérez en su descargo para haber adelantado la reversión era que las empresas extranjeras habían dejado de invertir en actualización tecnológica en previsión de que en el año 83 iban a tener que entregar su pertenencia, y que por esa razón se adelantó la reversión. Eso es lo que dice, ojo, yo no estoy defendiendo ninguna posición, es lo que dicen en su defensa los que participaron en el proceso de nacionalización del petróleo. Pero en todo caso, el resultado hoy está a la vista. Usted podrá decir, bueno, pero Carlos Andrés Pérez era Carlos Andrés Pérez y Chávez era Chávez.
Pero el Estado sigue siendo el Estado, amigos míos, y el rentismo lo sigue siendo. Por eso es que usted no escucha a ninguno de los dirigentes políticos hablando aquí de privatizar la actividad petrolera, porque todos son una partida rentista. Por eso es que usted no escucha a ningún empresario venezolano hablando de eliminar el rentismo, porque todos han crecido a la sombra del rentismo petrolero. Y por eso es que eso no se discute, Neomar. Bueno, eso es una costumbre muy venezolana. Ahora, dos cosas, Daniel, y porque yo creo que la idea de esta sección también es, bueno, que hay gente que no le gusta. Aquí está Julio César Mauri, que bueno, que qué hacemos analizando el pasado y buscando culpables. Bueno, la historia, porque yo creo que ese es el compromiso de una sociedad seria, ¿no? Pero dos cosas. Eso que tú has enunciado, yo lo comparto plenamente en cuanto a proposiciones, porque el tema del debate de la privatización de la industria petrolera no es que agarres la industria petrolera y se la entregues, por ejemplo, a la ExxonMobil o que se la entregues a Repsol. No, estamos hablando de algo tan sencillo y que a un venezolano le suene utópico, pero eso no tiene por qué ser utópico, porque esos esquemas empresariales se dan en otras partes del mundo, donde cualquier ciudadano puede ser accionista, como era, creo que yo, Daniel, hasta los 90, cualquier ciudadano podría comprar sus acciones en la electricidad de Caracas. Bueno, lo mismo con PDVSA, que es una empresa más dentro del esquema de empresas que funcionan en el país. Pero fíjate, eso está planteado, por ejemplo, hay libros muy buenos sobre esto. El libro del padre, del papá y el hijo, Rodríguez Pardo Rodríguez Sosa, que es un libro del IESA, creo, que se llama El petróleo como instrumento de desarrollo. Es un libro muy bueno. Y el tema del análisis sobre las dos grandes orientaciones que ha tenido la política petrolera, o quizá qué hacer con la renta petrolera desde que se sale de las autocracias de los andinos en el poder hacia el tránsito de lo que debería ser una democracia. Una es la de Uslar Pietri, que por cierto es esa que tiene el latiguillo de vamos a sembrar el petróleo. Vamos a sembrar el petróleo no es que sea muy distinto de lo que hacen los adecos y los copellanos en la época de la República Civil, cuando detentan el gobierno. Lo que pasa es que Uslar creía, y eso está muy bien explicado, ya que estamos en torno de bibliografía, en el libro, no porque sea compañero de la casa, pero está bien explicado en el libro de Diego Bautista Urbaneja, de la renta y el reclamo. Uslar creía que lo que se extraía de renta petrolera tenía que ser concentrado en sectores claves de la población. Y, por ejemplo, ese sector clave, ya le hablaba de sembrar el sector del agro o de la industria. Y era eso. Los adecos lo derivan en la política de industrialización por sustitución de importaciones. Pero, ¿qué pasa con los adecos? La vertiente de los adecos es, además con la creencia de, bueno, la autocracia de Gómez, la autocracia de Cipriano Castro, la autocracia de los andinos, en definitiva, y las moderadas que vienen con Medina luego y Eleazar López Contreras, que bueno, que algunos dicen que son medio demócratas, medio autócratas, lo que han hecho es expoliar al pueblo venezolano del derecho al disfrute de la renta petrolera, y nosotros tenemos que repartir. Ellos no se concentran en la inversión, sino en la repartición de la renta, porque se cree que hay una injusticia histórica. Pero son más o menos dos caras de una misma moneda, porque ambos además creen que el petróleo, y ese es el problema, que la política venezolana sigue estando orientada en alguna medida por esos dos patrones. Los dos creían en su momento, Daniel, que el petróleo se iba a acabar al cabo de 20 o 30 años. Y estamos hablando de que estos son paradigmas planteados en la primera mitad del siglo XX. Y fíjate dónde estamos nosotros hablando, ya en la primera mitad del siglo XXI, y el petróleo no se ha acabado. A Venezuela todavía es que le queda petróleo. Lo que no sabemos es si va a ser aprovechable en el futuro. Pero el tema es ese, pues que cómo tú puedes tener un país que ha avanzado ya 6, 7 décadas y sigue estando más o menos orientado en sus matrices de la administración de la industria petrolera, independientemente que haya llegado el chavismo, haya llegado quien sea, por factores de entendimiento que están dictados bajo esa política. Uno, o lo concentramos en sectores clave y los reinvertimos, y no es que nos olvidamos de eso, que es lo que plantea otra literatura seria. Por ejemplo, lo que han hecho los nórdicos es que mira, el petróleo no tiene por qué reinvertirse, el petróleo está allí y es uno más de tus factores productivos. Tú puedes hacer con eso, y lo han hecho los árabes también, puedes hacer con eso un fondo de inversiones para previsiones futuras, más nada. Pero tú no tocas eso. Fíjate, pero lo que estamos nosotros es redistribuir renta, Daniel, redistribuir renta. El problema es que el petróleo sigue ahí, lo que no sigue ahí es el país. Ah, bueno, el país a la deriva. O sea, puede haber mucho petróleo, pero no la nación, que se supone que la nación es la verdadera propietaria de esa riqueza petrolera, según lo que dice la legislación. Sí. La nación ya no existe. Y el país tampoco. ¿Tú sabes lo que es que en Venezuela un helado chupi chupi cuesta 12 millones de bolívares de los de antes, 12.000 bolívares fuertes de hoy? Y un pasaje de autobús 5 millones. Y un pasaje de autobús 5 millones, Daniel. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de que el monto que ha establecido el gobierno, el régimen de salario mínimo,
Era equivalente al presupuesto nacional del año 70, de los años 70. O sea, revisa lo que gana, lo que le pusieron nominalmente como salario integral. Viene siendo más o menos lo mismo que se utilizaba como el monto en bolívares reales, en los bolívares de antes, sin el poco de cero que le quitaron, ni lo poco de cero que le van a quitar ahorita. Estamos hablando del mismo monto que en los años 70 del presupuesto nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, y yo vuelvo y lo repito, y eso es que hay gente que le fastidia que uno lo diga, porque está mordido por el alacrán también. Este es un proceso de imposición del comunismo. Y para imponer el comunismo, estimados amigos, hay que destruir el sistema capitalista. Y el sistema financiero es parte fundamental del sistema capitalista. No ha existido comunismo en el mundo que tenga un sistema financiero privado. No ha existido un sistema comunista en el mundo que permita la actividad privada en el área aseguradora. No ha existido un sistema comunista en el mundo que permita que las industrias sean florecientes y que la gente pueda invertir en los distintos ámbitos de la empresa. Normalmente imponen el comunismo y después para los panas, como dice mi amigo Federico Bocanera, queda un capitalismo para los panas, para las mafias, para los círculos alrededor del poder, para los que quedan a la sombra, no se quejan, sino que colaboran y que simplemente se quedan viviendo y perviviendo de eso. Yo lamento que algunos banqueros y que algunos empresarios creían que de verdad iban a ser de ese grupo de panas para los cuales habría capitalismo y que lamentablemente se están despertando hoy de que no eran lo suficientemente panas y no van a disfrutar de esas mieles. Pero bueno, así son las cosas, Neomar. Tenemos que irnos al corte. Vamos a la pausa y venimos ya con el segmento final de este programa. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger, una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta, la unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, tenemos... Aquí seguimos. Daniel. Muchísimos mensajes, Sí, Omar. sí, mira, quiero agradecer, antes de ir con los mensajes, una correspondencia que nos ha enviado el señor Elías Antoni. Elías se refiere en una carta que nos deja a los dos acá, Daniel. Pues voy a ver si te la escaneo y te la mando. Bueno, su agradecimiento, y es una larga carta, me gustaría leerlo, lo que pasa es que no va a haber tiempo para leerla. Su agradecimiento por el programa que hicimos con Andrés Caldera. Él es amigo de Andrés Caldera, pero más que amigo de Andrés Caldera, dice que agradece el programa porque siente que hay como una especie de justicia al fin del mismo, cuando se desmonta un poco el tema del mito que se creó alrededor del mote de El Pimentón, como hablamos o como lo conversamos con Andrés Caldera ese día. Bueno, él dice que da garantías más que suficientes de la probidad moral del señor Andrés Caldera y echa todos unos cuentos personales, además porque lo vivió de primera mano, de el hijo del doctor Rafael Caldera cuando fungía por segunda vez como presidente de la República. Yo tengo esta carta aquí, está muy buena, además son de esas cartas que uno lee, disfruta leyéndolas porque, bueno, están muy bien escritas y los relatos son siempre sabrosos leerlos. Muy bien, tenemos que enviarle saludos y una felicitación de feliz cumpleaños a nuestra querida oyente, siempre consecuente desde los sábados, cabellera originaria, Minerva. Feliz cumpleaños, Minerva, y que la pases muy bien hoy en el sitio donde estás, que estoy seguro que estás disfrutando de una maravillosa experiencia el día de hoy en tu cumpleaños. Saludo también a Antonio Hernández, que nos escucha en las Canarias. Un saludo, Antonio. Y saludo a nuestra amiga, la doctora Bexabe Guerra, que también está en sintonía, como siempre, Bexabe Guerra, Neomar. Saludos a Bexabe. Hablando de doctores amigos, vamos a hacer unos servicios públicos que tengo por acá pendientes, Daniel. Para el joven Jordi Noguera, tiene 21 años y tiene quemaduras de segundo y tercer grado, está hospitalizado en el Centro de Salud Miguel Orá, en Guarare, Estado Portuguesa. Se solicitan gasas y el medicamento Unacin en ampollas. Si usted puede colaborar, comuníquese a la Fundación Gotas de Vida, que está tramitando esto con varios pacientes allá de ese centro de salud, al 412-527-6406, 0412-527-6406. De igual manera, reitero la petición de cualquier bebida láctea o, bueno, leche en polvo, que sabemos lo que está de difícil para conseguirla, por lo cara que está, para nuestro amigo el profesor de la Universidad Simón Bolívar, Pedro Pereira. Su número telefónico es el 416-834-7792, 0416-834-7792, Daniel. Le enviamos saludos a César Richardson, quien a través de nuestra página en Facebook, y así nos va en Facebook, nos envía sus felicitaciones por el programa y nos dice: más claro, lo que están diciendo no habrá quien lo diga, eso es el comunismo y es lo que están aplicando estos ladrones a nuestro país. Pero por otro lado, en nuestro chat en YouTube, rcr.tv, hay quien lo contradice, hay quien dice lo contrario. Raúl Lazo, por ejemplo, dice: es imposible establecer el comunismo en Venezuela porque el chavismo no pudo establecer una revolución. Además, en un mundo globalizado y de derechos humanos es más difícil establecerlo, ya es demasiado tarde. Bueno, yo creía que ya era demasiado tarde para el no vale, yo no creo. Yo pensaba que ya la gente se había curado de eso. Los que decían en el 98 que no íbamos a hacer como Cuba, parece que todavía quedan por ahí, Neomar. No, Daniel, efectivamente todos pecamos de eso. Yo, porque además era un niño y yo no sabía nada de teorías políticas, pero evidentemente el chavismo, y esto tenemos que entenderlo, mis amigos, es el intento, es como dice una profesora en la Universidad Simón Bolívar: la izquierda nunca claudica. Si algo tiene la izquierda, Daniel, es que es vengativa. Y la izquierda puede pasar décadas en el ostracismo, pero siempre está al acecho. Nosotros estamos viviendo el último coletazo de eso que se llamó el Foro de Sao Paulo, que era la representación, la sucursal, el capítulo de la izquierda en América Latina, y que está tratando de imponer un sistema que ha fracasado en todo el mundo, pero ellos han tratado a través de la maleabilidad del discurso, de factores exógenos como la renta petrolera en Venezuela, que son factores tremendamente ventajosos, imponer algo que ya se creía que estaba superado en el mundo, pero mire que no. Daniel, me despido con un servicio público. Para un niño de 2 años se requiere budesonida en inhalador. Si usted puede ayudar, comuníquese al número 0412-998-7787. 0412-998-7787. Daniel, se nos acabó el programa. Nos vamos por hoy, pero mañana regresamos. Mañana hay Rocola, no se la pierdan. Hasta mañana.
por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández,